los LED de ánodo común, LED de cátodo común, o sea, eso depende de cómo se conecta físicamente, como mencionamos, son tres LED en un único encapsulado. Después, bueno, cómo sería una tira RGB también, que está muy, muy de moda hoy en día, las tiras RGB. Y bueno, cómo gestionar una tira RGB también, con lo que se llama un driver, si en algún momento tuvieran que gestionar. Después, bueno, un ejemplo de un LED RGB de ánodo común. Un caso específico también de los LEDs, que son los displays de 7 segmentos. Son los típicos displays en donde ustedes tienen que sacar un turno y bueno, hay una pantallita en donde en realidad son 7 LEDs distribuidos de una determinada forma. 8 LED porque tiene un punto también. Y después, bueno, los teclados matriciales, que nos quedaron pendientes también cuando vimos pulsadores. Vimos pulsadores a través del uso de resistencias de pull up, de pull down, etcétera. Y bueno, el display de LCD también de cristal líquido. Y bueno, también en el caso de los LED RGB, también nos faltó una evidencia acá agregar lo que son los LED, existen LED RGB que son programables, en donde nosotros tenemos diferentes. Vamos a ver que una tira común y corriente de LED RGB, yo manipulo toda la tira cuando quiero cambiar un color. En cambio, en un LED programable, yo puedo LED por LED setearle un tipo de color. Eso está muy bueno, bueno, son un poco más caros esos LED, pero está bueno porque nos permite tener un control por cada LED, el color que le quiero setear, dentro de todo el espectro, ¿no? Bueno, en el caso de un LED común, un RGB no es más que un LED de color rojo, un LED de color verde y un LED de color azul. O sea, si lo entráramos a analizar, son esos tres encapsulados, esos tres LED de esos colores en un mismo encapsulado. ¿Por qué lo podemos manipular? Bueno, nosotros si jugamos con la diferente alimentación que le damos a cada uno de estos LEDs, vamos a generar un espectro, una frecuencia con la cual el LED va a emitir el color que está representado con esa frecuencia específica. Entonces, bueno, si miramos internamente, tenemos que el LED tiene cuatro pines. Bueno, uno de esos pines va a hacer referencia a si el LED es del tipo ánodo común o cátodo común. Y los otros pines van a hacer referencia al LED, al, al color del LED que nosotros queremos encender. Entonces, por ejemplo, dentro de estos dos tipos, el LED de ánodo común, acá podemos ver, bueno, tenemos, como mencionamos, son tres LED. Y en este caso es un LED de cátodo común. ¿Qué significa que sea de cátodo común y de ánodo común? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el LED tiene una polaridad, ¿no? O sea, si yo tengo el ánodo y tengo el ánodo es el positivo, el borde positivo del LED y el cátodo es el borde negativo. Si yo lo polarizo a eso a la inversa, o sea que yo le conecto el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, lo que voy a lograr es que el LED internamente, que es una juntura, creo que esto se ve en el liceo, creo que no sé si en química, creo que es una juntura que se llama NPM o PNP. De ahí también viene la juntura de la conjuntura de los transistores también, el tipo de los transistores BJT, que eso podemos mencionar más adelante. Pero es un material del tipo N, un material del tipo P, uno de esos materiales se dopa de protones, ¿no? Y en el otro, bueno, quedan huecos, ¿no? Donde en esa juntura, si está bien polarizada, los electrones viajan de una juntura u otra. Si yo lo invierto a eso, la juntura va a... lo- los, los electrones se van a repeler y no va a haber circulación de corriente entre esas dos junturas. Entonces yo si hago un LED no lo polarizo correctamente, el LED no va a emitir, no va a transferir los electrones de un lugar a otro y no va a encender. Bueno, en el caso de los LED RGB tenemos que tener en cuenta si es del tipo ánodo común o de cátodo común. ¿Por qué? Porque en función de esa conexión interna que tiene es como yo lo puedo polarizar. Por ejemplo, veamos el de cátodo común. El cátodo común es tomar todos los cátodos de esos tres LED y conectarlos entre sí. Y después yo enciendo cada uno de los LED
emitiendo la tensión para alimentar cada uno de esos LED. Obviamente que acá estoy sujeto a, recuerden que un LED está en función del color del LED, del tamaño. Bueno, cada color va a necesitar para alimentarse, para emitir un haz de luz, una tensión diferente, ¿no? No tienen por qué tener la misma tensión. Eso difiere entre cada color y entre el tamaño que tengamos del LED. Entonces, bueno, si es de cátodo común, bueno, tenemos que saber que si lo miramos, si miramos el integrado, el pin más largo es el que nosotros tenemos que conectarlo a GND. Y para encender cada uno de los LED le tenemos que emitir la tensión. Por ejemplo, si quiero encender el rojo, le emito acá la tensión para encender. Y lo que va a ocurrir acá, que internamente, como están todos conectados entre sí, acá adentro hay un LED que si yo polarizo el pin del rojo, bueno, va a emitir de color rojo. Si empiezo a generar tensiones en los diferentes bornes de los LED, de lo que serían los ánodos de cada LED, el positivo de cada LED, o sea, estas otras tres patitas, son las que emitirían el color, ¿no? O sea, construiríamos el espectro, la onda del color que nosotros queremos. Bien, después tenemos otro que es del ánodo común, que la conexión ahora es al revés. Yo conecto todo el ánodo, o sea, todos los positivos de esos tres LED, y para encender cada uno de los LED, yo en cada borne de cada color, lo que tengo que hacer es conectarlo a GND, a ese LED. Entonces acá, si vamos a comprar a un proveedor, a un LED, bueno, lo primero tenemos que especificar el LED, de qué tipo querés que sea, de ánodo común o de cátodo común. En función a eso es como lo voy a conectar. Sepan que tienen que saber diferenciar los primeros, ¿no? Si no lo diferencian, van a, no va a funcionar, no va a emitir el haz de luz, este, van a repelerse los electrones en esa juntura y no va a emitir la luz. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de LED ánodo común y cátodo común. Bueno, esto si tuviéramos un multímetro, un tester, agregaríamos, en el caso, no sé, si estuviera cortado esto, estuviera soldado ya en un integrado, en un circuito o algo, nosotros podríamos identificar el tipo de LED eh, con el multímetro. Lo que hacemos es lo polarizamos en diodo al tester. Y bueno, si lo polarizamos de manera correcta, tocamos en un pin el ánodo y en el otro pin el cátodo, ¿no? Ahí podemos identificar si el LED enciende, está bien polarizado de la forma que nosotros lo conectamos al multímetro. Si lo hacemos a la inversa, vamos a ver que no hay circulación de corriente o que el LED esté quemado. Eso podría pasar también. Bueno, en el caso de una tira RGB, internamente, si bien cambia el tamaño del integrado. El objetivo es el mismo. Acá podemos ver que esta tira tiene lo que es un cátodo común acá. Dice G acá, un cátodo común. Y bueno, cada una de las tiras se conecta cada pin de cada LED entre sí. Entonces, cuando lo único que tengo que hacer, si preciso X metraje de esa cinta, puedo cortar eso y lo que corto es la circulación de la alimentación del color hacia la otra cinta. Por eso acá podemos ver de que están todos los valores, todos los LED, todos estos LED van a estar conectados a la misma señal, a la misma tensión en cada uno de los del LED rojo, verde y azul, y la alimentación de cada uno de los LED. Acá podemos ver que son bueno, en este caso es de 24 voltios la tira y bueno, tiene una potencia de 19 watts o vatios. Bueno, para alimentar eso, obviamente que no lo voy a poder hacer con el propio pin digital del Arduino. Recuerden cuando presentamos y estudiamos la plataforma de Arduino, mismo que por pin puede llegar a ofertar 50 mA de corriente y una tensión de 5 voltios, ¿no? Y eso no va a ser, esa tensión y esa potencia de ese pin no nos va a dar, por ejemplo, en este caso, si yo tengo que el LED lo tengo que alimentar a 24 voltios y bueno, en función de la cantidad de
LEDs que tengan esa tira va a ser el consumo que voy a tener de energía. Eso no quita que yo con un Arduino no pueda, mediante algún mecanismo, pueda controlar una tira de LED RGB de 24 voltios o demás, ¿no? Ya vimos que podemos, por ejemplo, mediante un relé, por ejemplo, podemos amplificar esa señal. O mediante un transistor, eligiendo bien las capacidades del transistor, podemos amplificar esa señal. Pero por lo general, esa tira de LED RGB de 24 voltios se suele gestionar a través de un driver, que es este que vemos acá. Este driver ya tiene la alimentación y nosotros conectamos cada uno de los bornes de esa tira. Y bueno, lo único que le enviamos es la señal de qué tipo de color queremos que se muestre. Bueno, en el caso de un LED de RGB de 5 milímetros de ánodo común, o sea, el que usamos casi siempre en los protoboard, eh, cuando está polarizado, bueno, como es de ánodo común, o sea, lo que tiene en común son el positivo entre todos los LED, entre esos tres LED. Y bueno, cada LED va a ser de 20 miliamperes y tiene una tensión, el rojo, el borne rojo de ese LED de 2,1 voltios, el verde de 3,3 y el azul de 3,3. Esto para que tengan en cuenta de que yo a un LED de hasta 5 milímetros RGB, así sea ánodo común o cátodo común, ¿qué va a cambiar? Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, si quieren quieren conectar ese LED en un Arduino, van a tener que necesitar tres pines digitales. ¿Qué señal tienen que emitir en el pin? Bueno, depende de si es de tipo ánodo común o de cátodo común. Puede ser que para encender el LED le tenga que emitir a un borne del LED de rojo o el que sea, le tengo que emitir o la tensión o el digital grid lo tengo que hacer en high o lo tengo que hacer en low. Dependiendo de la conexión del tipo de LED, básicamente. Si es de ánodo común o de cátodo común. Y bueno, con un Arduino y bueno, con un microcontrolador lo puedo trabajar correctamente a un LED, ¿no? O sea, si agrego más cantidad de LED, ya ahí ya no. Tenemos que calcular bien cuánto va a ser el consumo de la corriente mediante la ley de Ohm. Porque si nosotros agregamos, o sea, le exigimos a un pin digital de Arduino más de 50 miliamperes, lo que vamos a ocasionar es que se queme ese pin o que se queme el micro directamente. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer las conexiones. Ver o calcular o prever cuánto va a ser el consumo de esta tira, de esta forma que la conecte, de los LED, para así prever y no sobre exigir al Arduino. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, Arduino, quiero gestionar, no sé, 100 LED. Arduino no me lo permite por ese limitante, no me da la corriente. ¿Qué hago? Bueno, agrego una fuente externa y utilizo Arduino como un circuito de control, ¿no? En el cual emito en un pin el estado en el que quiero para prender esa tira, por ejemplo. ¿Y qué hago? Bueno, lo amplifico esa señal. Lo tomo con un transistor, por ejemplo. Nosotros usamos mucho los transistores para cuando estemos trabajando con motores. Los motores de corriente continua, por ejemplo. Este, mm, es una muy mala práctica conectar directamente a un Arduino un motor, a un pin digital. ¿Por qué? Bueno, al motor, si bien los motores que nosotros utilizamos, que son motores de 1,2 voltios o de 3 voltios, no usamos más de eso. Este, mm, si tuviéramos un motor mayor, me acuerdo una vez usamos un año uno de una impresora de corriente continua que nos había donado, creo que el ITS fue, que era creo que de 92 o 93 voltios de corriente continua. ¿Y qué ocurría? Bueno, cuando yo le suministro la alimentación, una que no tengo un Arduino que me suministre esa tensión, ¿no? Lo que tengo que hacer es usar una fuente externa. Y cuando utilizo una fuente externa, ya el propio motor, cuando veamos dentro de unas clases, el propio motor va a actuar como un generador. Mientras yo le suministre la tensión y esté polarizado ese motor, no pasa nada. Va a convertir
las señales, va a convertir la corriente que está circulando en su bobinado, lo va a convertir mediante el uso del magnetismo, lo va a convertir en movimiento de rotación. Pero cuando yo deje de suministrarle la alimentación, ese motor que ya tiene una inercia que va a estar rotando en ese bobinado, va a generar una corriente. Va a funcionar como un generador cuando no esté alimentándose. Entonces, eso lo que puede repercutir es que me envíe tensión a los pines de Arduino. Y ahí lo puedo llegar a dañar a los pines, ¿no? Por eso después vamos a ver, una buena práctica es para que Arduino no reciba un voltaje en sus pines digitales, el agregar un diodo o un LED. Un diodo. El LED es un diodo también, ¿no? Un diodo LED. Entonces de esa forma me garantizo de que no voy a tener una circulación de corriente desde un lado a otro y siempre va a ser a la inversa. Bien, bueno, en el caso de un display de 7 segmentos, el display es una disposición de LEDs, eh, como su nombre lo indica, son 7 LEDs, o sea, tenemos uno acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, y el del punto, algunos traen un punto. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que también internamente son todos LED, o sea, si yo tomo, no sé, si es un display de 7 segmentos de ánodo común, bueno, lo polarizo de manera correcta, conecto el ánodo y después voy agregándole tensión a cada uno de los pines de ese display. Lo que voy a lograr es que voy a ir encendiendo cada LED que corresponde a ese pin. ¿Cómo es la conexión interna a un display de 7 segmentos? Bueno, en el caso del ánodo común, es este que está acá a la derecha. Acá podemos ver que tiene el ánodo común. Lo único que tengo que hacer es conectarle a cada pin de cada LED el conectar de GND. Y en el caso del perdón, del cátodo común, que es este que está acá a la izquierda, lo único que tengo que hacer es conecto el GND en ese pin común que tienen y después voy alimentando cada uno de los LED con la tensión de cada LED, ¿no? Suministrándole una tensión positiva a cada pin. Bueno, de estos hay de múltiples tamaños, pero la idea de gestionarlos a esto, yo esto lo vemos por ejemplo, en arquitectura del computador. Yo puedo construir mediante una tabla de verdad diferentes funciones de salida y esas funciones de salida pueden modelar qué es lo que quiero mostrar en este display, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se hace una caja negra en el cual yo recibo una señal en binario de 4 bits, ¿no? Y con esa señal de 4 bits yo ya puedo este, tomar los valores en alto de qué LED quiero que encienda en función de qué representación quiero hacer. Por ejemplo, no sé, quiero representar el cero. El 0 en binario en 4 bits es 000, ¿no? Es 4 dígitos 0. ¿Cómo lo represento en este display de 7 segmentos? Bueno, lo que tengo que hacer es alimentar este LED, todo lo de los extremos, ¿no? O sea, alimento F, A, B, C, D y E. No alimento G, que es el LED que está en el medio, y con eso me genero la muestra del dígito que quiero, que es el cero, ¿no? En el caso del uno, por ejemplo, bueno, ¿qué hago? Un modelo, el 9, el B y el C. Y así sucesivamente puedo ir modelando, puedo ir generando algún dibujo también, porque si yo distribuyo los LED de otra forma, que no sea como este display, puedo representar cualquier cosa, ¿no? Bien, existen un tipo de LED que es el que les mencionaba al principio, que es el de... Ah, perdón, me faltaba algo. Vamos a ver en Simulid un ejemplo de esto, bastante sencillo. Bueno, miren, voy a agregar un display de 7 segmentos solamente. Y el display de 17 segmentos, en las propiedades, nosotros le podemos setear, bueno, ¿qué es lo que queremos en común? El cátodo común, acá le seteamos una variable en falso, si es en cátodo común o es en ánodo común. Entonces, como es en cátodo común, yo voy a agregar un display, voy a agregar un Arduino solamente para obtener la alimentación. Entonces, agregamos
como en las propiedades es de cátodo común, este pin, que va a ser el común, va a ser el cátodo. O sea que va a ser el positivo, ¿no? En común. Entonces lo voy a agregar a ABCC. Por acá. Este pin en común lo voy a agregar a ABCC. Y este otro lo voy a agregar a GND. Pronto. Entonces acá me debería de encender. Espero, creo que me quedó. Ahí va. Me había quedado invertido el orden. Como es un LED perdón, como es un display 7 segmentos de ánodo común, ¿no? O sea, nosotros recuerden que el ánodo común nos dice que tiene todos esos LED, esos 8 LED que tiene conectado el ánodo entre ellos, entre todos, por eso es ánodo común. Entonces, como es ánodo en común, este pin que está acá, que es el común, le tengo que dar el positivo. Y para encender cada uno de los otros LED, lo que hago es, en cada pin, acá, lo conecto a GND. Entonces, por ejemplo, si yo acá conecto este otro pin a GND, me va a encender el otro LED, que es el 1. Son estos dos. O sea, tendría que mirar la documentación en el SimulID para ver qué es cada una de estas entradas, ¿no? Esta segunda entrada que vemos acá, vimos que era este LED. Esta otra es este LED. Y bueno, si queremos podemos ir energizando cada una de las otras para ir obteniendo, para ir encendiendo cada uno de los LED. Y acá lo tendríamos totalmente encendido. Y nos faltarían este, que es el del punto, si no me equivoco. Ahí va. Entonces, si yo quiero cambiar eso, por ejemplo, tengo un display que es de cátodo común. El LED ahora no va a encender porque tengo que cambiar la polaridad de todo esto, ¿no? Entonces, acá lo que tengo que hacer es conectarle a GND, acá, acá, y esto conectarlo a BCC. Vamos a conectarlo acá. Listo. Algo a tener en cuenta también, que esa es una de las cosas que se me pasó también, es que cuando nosotros estamos utilizando una herramienta para el diseño de un circuito, nosotros tenemos los que son bueno, los cables, nosotros los representamos con estas pistas, ¿no? Estas pistas pueden ser de manera alámbrica, o sea, como están acá, o pueden ser de manera inalámbrica. Eh, Eso nos permite que no tengamos cables atravesados por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una entrada acá que es para indicar ese bus que sea del tipo inalámbrico, que es el túnel. Nosotros lo que hacemos es, supónganse que yo quiero conectar el BCC, por ejemplo, ¿no? Acá. Vamos a rotar esto y acá le voy a agregar un nombre que sea, no sé, por ejemplo, BCC. Entonces, este BCC lo voy a conectar acá en 5 voltios. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, puedo diseñar el circuito en cualquier otro lugar dentro de mi entorno de trabajo, ¿no? Y cuando quiero hacer referencia a BCC, lo que hago es lo mismo, agrego otro pin, le digo acá, usa el nombre BCC y me está faltando agregar otro, que es el GND, ¿no? Cuando es un LED del tipo cátodo común, perdón, ánodo común, que es en este caso,
Me faltaría conectar a GND estos pines para encender todo el display. Entonces lo que puedo hacer es, voy a agregar un GND acá. Em, Acá vamos a agregar GND para que vean que no tengo que tener conexión directa con el dispositivo, ¿no? Entonces ahora cuando lo enciendo, me está faltando cambiar el tipo del display porque lo habíamos definido como ánodo común y acá lo tengo como cátodo común. Entonces cuando lo defino como ánodo común, acá van a ver que el LED va a estar funcionando. Entonces esto está bueno porque yo puedo estar trabajando con Arduino. No voy a tener cables por todos lados, ¿no? Más cuando tengamos circuitos que son un poco más complejos. Este, y esto mismo, por ejemplo, yo también lo puedo, no sé, imagínense que quiero cargarle un dato medio rápido a esto. Entonces me voy a generar un sketch, un firmware en Arduino que diga que haga el famoso blink, ¿no? Vamos a usar el blink. Ahí va. Vamos a tomar este blink, lo vamos a guardar. Exportamos el binario. Y ahora voy al IDE, cargo ese binario. Y ahora voy a dejar y decir, bueno, ahora voy a utilizar BCC, pero no acá. Lo voy a usar acá, en el 13. Entonces acá vengo y le agrego pin 13, por ejemplo. Lo defino en los dos. Y lo conecto acá y acá. Entonces vamos a quedar mucho más prolijo la conexión. Acá vemos que el pin 13 está conectado ahora a este display. Y así podemos usarlo cuando necesitemos conectar esa señal con cualquier otro componente, lo podemos usar de esta manera inalámbrica y bueno, nos queda mucho más prolijo, y no tenemos cables atravesados por todos lados. Esto todos los entornos de diseño de circuito les proporciona la habilidad de trabajar de manera inalámbrica, mediante uso de lo que son los tags, los pines. Bien, bueno, seguimos entonces. Tenemos el LED, el display de 7 segmentos. Después tenemos el LED que es el WS2812, que es un LED bastante bueno, que es el que mencionaba hace un ratito, que es un LED que es programable. O sea, ustedes le setean al LED si quieren que se encienda el LED y con qué tipo de color quieren que se encienda. O sea, ustedes tienen que codificar eso. Existe un protocolo el cual ustedes hacen esta conexión. Bueno, este display, acá les agregué un poco cómo es la hoja de datos, pero bueno, para destacar que es un LED que ustedes gestionan, un LED RGB programable, que está en un integrado 50-50, que es el encapsulado que utiliza. Y bueno, pueden establecer, bueno, 32 bits de colores tienen, así que 2 a la 32. Y lo bueno que tiene es que, bueno, que es programable. Acá un poco de cómo es el integrado. El integrado ya ahora no es, a diferencia del LED común RGB, que yo, dependiendo de si era ánodo común o cátodo común, yo emitía el haz de luz energizando a cada LED. Sino que acá no puedo hacer eso. O sea, existe un protocolo en el medio en el cual se encarga de, en función de la representación que yo le especifique en ese protocolo, es el color que va a tomar cada LED. Y tiene un pin, el LED. O sea, acá podemos ver que el LED tiene, bueno, alimentación. Tiene un pin de entrada de datos, acá. Perdón, acá, y uno de salida. Entonces, ¿esto qué hace el LED internamente? Tiene un circuito de control que, en función de si el LED, si el pin de entrada de datos
eh, tiene la señal para que él se energice, toma esa señal y se energiza y replica esa señal al LED adyacente. Entonces, ¿qué vamos a ver en una tira de LED, por ejemplo? Es que, bueno, al igual que hoy, vamos a tener la tira común que va a estar conectado cada uno de estos pines, pero la señal se va a ir replicando entre cada pin. Entonces, veamos más de cerca. Acá tenemos la señal, acá de cada, bueno, acá tenemos un LED. Y tenemos la señal de entrada, que es el color, ¿no? O sea, tenemos la alimentación y tenemos cada uno de los pines que hace referencia al color. Y internamente en el integrado tenemos un circuito de control que se encarga de determinar si está el bit para que el LED encienda y con qué color queremos que encienda. Y también si está en ese circuito de control, replica la señal al LED vecino. Entonces, ¿eso qué me permite? Controlar cada uno de los LED en esta tira con la señal que yo quiera. Lo único que tengo que setear es la codificación de, en este LED quiero tal color. Y la señal después replicarla al LED adyacente. Entonces acá podemos ver un ejemplo de esto, una tira de este tipo de LED, en donde nosotros podemos cambiarle el valor a cada uno de los LED. Eso está muy bueno porque bueno, nos permite generar cosas eh, bastante buenas. Y bueno, para hacer uso de esto vamos a usar una librería llamada NeoPixel que se encarga de enviar la codificación del color de cada LED de manera muy simple. Lo único que necesitamos conectar en nuestro microcontrolador es definir acá un pin del tipo PWM, o sea, que soporte señal de modulación por pulso, que son los que tienen la señal de PWM. Le decimos el pin y le decimos cuánta es la cantidad de LED que están conectados a ese pin. Y bueno, con esto después bueno, inicializamos la librería. Esto depende de la tira de LED que nosotros tengamos, porque esto va en función de qué integrado utiliza la etapa de control de esta tira. Entonces con esto, bueno, esto lo adecuamos a nuestra tira de LED, a nuestro integrado, porque existen diferentes fabricantes con diferentes circuitos de control. Y después lo único que tenemos que hacer en el cuerpo acá del, del controlador, del MCU, con la función pixel.clear, limpiamos todos los LED, la tira, limpiamos que no se prenda ningún LED. Y después acá lo que hacemos, bueno, es un for, solamente esto es el hola mundo de este tipo de LEDs, en el cual vamos iterando en cada uno de los LED de esa tira y le vamos seteando un color. Bueno, el color acá lo seteamos con esta combinación de RGB. Y bueno, esto lo que va a hacer es, va a ir energizando cada uno de los LED y le va seteando ese color específico. Que es uno solo, porque lo tenemos así en el código, pero puede ser cualquier otro tipo de color para cualquier tira. Entonces vamos a ver un ejemplo. En SimuliD ustedes no tienen un LED RGB en sí para hacer pruebas, pero tienen este integrado del LED. Entonces vamos a hacer esto. Abrimos el Arduino IDE. Tenemos que instalar una librería. Esto es en la gestión de librerías, por defecto no está. Van a la biblioteca, al repositorio de librerías y buscan una librería que se llama NeoPixel. Esa librería de NeoPixel también se usa mucho, por ejemplo, cuando ustedes hay integrados que vienen para, para hacer circuitos en tela. Por ejemplo, hay hilos que hay un hilo que viene para coser, ¿no? Que es conductor, que se usa para cuando tienen que hacer algún circuito en tela. Eso se usa, por ejemplo, en ropa, ¿no? Cuando tienen, no sé, agregarle una tira de LED o algo. Supongo que alguno debe haber visto. Que eh, tenemos todo un circuito que hacemos y bueno, con una batería energizamos todo eso y con
con estos LED, de la forma que nosotros lo distribuimos, se pueden hacer dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo único que tengo que buscar es NeoPixel, que es la librería. Esta yo ya la tengo instalada del fabricante Adafruit. Y bueno, en el SimulID vamos a LED RGB, que es acá. Y vean qué simple que es el integrado, que es el que veíamos. Y este integrado nosotros, bueno, lo podemos editar acá y le podemos dar más cantidad de columnas acá que tenga, no sé, 10 columnas, por ejemplo. Entonces ahí nos generamos esta tira. Y lo único que tengo que hacer con la tira es agregar un microcontrolador. En Arduino yo ya tengo el código que veíamos ahí en el PDF, una presentación, que es este. Lo único que tengo que hacer es exportar el binario, lo tomo en el Arduino, se llama simple acá. Y lo único que tengo que hacer es la conexión. La conexión implica en el código tenemos el pin, va a estar conectado en el pin 6. Y también en el código tenemos seteado la cantidad de LEDs que tenemos en esa tira, que es de 16. Vamos a agregarle la misma, ¿no? 16, acá, 16 columnas. Y conectamos en el pin 6 un extremo, en el otro extremo conectamos GND y lo encendemos. Listo. Acá podemos ver un hola mundo de esto, que si miramos el código que veíamos recién, es tomar el... Bueno, vamos al código. Es un for que va desde 0 a la cantidad de LEDs que tengamos, que es esta etiqueta que hemos definido acá. Y vamos iterando dentro de ese for y lo único que hacemos es le seteamos al pin específico y le seteamos el color verde en este caso. Acá tenemos creo que este es el rojo, este es el verde y este es el azul. Y lo único que hacemos, bueno, le seteamos en el bit de datos ese pin específico, ese LED específico, cuál va a ser el color. Y después con el punto show lo que hacemos es mostramos eso. Y bueno, por eso si ven el efecto, se va energizando cuando llegan a los 16, se abandona este loop, se genera la siguiente iteración que va a ejecutar pixel.clear y ese pixel.clear va a eliminar va a apagar todos los LEDs. Y bueno, así podemos ir iterando cada uno de estos LED con el color que nosotros queramos, ¿no? O sea, esto es personalizable. Esto es un ejemplo simple para que tengan de referencia. Bien, esto anda muy bien. Yo lo llegué a probar a esto en una... Tengo por ahí una tira de 2 metros con estos LED. Y la verdad que anda muy, muy, muy bien. Y tiene buena luminosidad también para alimentarse solamente del Arduino. Creo que tiene 50 LED la tira que tengo por ahí. Bueno, anda muy bien y permite cambiar el pin. Permite cambiar cada LED el color que quiero setearle, ¿no? Con eso la cantidad de proyectos que pueden hacer y prototipos que pueden hacer está hasta incluso pantallas. Hay ejemplos de pantallas de LED que se han hecho con cadenas de estas tiras. Bien. Eso con respecto al LED programable. Bueno, no tenemos en Simulide, no tenemos RGB, pero tenemos el LED el 2812 que
es programable y bueno, le podemos setear el color que nosotros queramos. Eso está muy bueno. Bueno, como ejercicio, hacer un sistema SCADA que cambie el color del LED. Y bueno, capaz que mejor damos ahora todo de una y después dejamos para el final y bueno, después para la semana que ustedes puedan ir adelantando estos ejercicios y bueno, van mostrando cómo lo van haciendo. Bien, otra cosa que nos quedó pendiente son las resistencias del tipo internal, eh, del tipo internal pull-up. Eh, esta resistencia que nosotros vemos acá es la que nosotros vimos en clase. ¿Qué consta? Esto acá no va una resistencia. No está mal, esto no es internal pull-up, esto es una resistencia de pull-up. Porque, si se acuerdan, acá tenemos el pin digital de entrada del microcontrolador. Y la resistencia de pull-up conectaba el pin de entrada del microcontrolador a un pulsador en un borne en el cual en ese mismo borne se conectaba una resistencia. Nosotros usábamos una de 1K, pero no hace mucha la diferencia en la resistencia de pull-up y pull-down. Y después en el otro extremo conectábamos la fuente, 5 voltios en este caso, SC. Y en el pulsador normalmente abierto, en este caso, se conectaba en un borne GND. Entonces, cuando, si yo no presiono el pulsador, ¿qué voy a estar sensando en este pin digital? O sea, cuando esté abierto, este pulsador normalmente abierto, cuando esté en un estado de reposo, que no se está presionando, voy a estar sensando acá los 5 voltios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna circulación de corriente. O sea, tengo 5 voltios acá y estos 5 voltios prácticamente que me van a llegar acá a 5 voltios porque no hay caída de tensión, no hay circulación de corriente. Pero cuando yo presiono el pulsador, lo que va a ocurrir es que va a haber una circulación de corriente desde la fuente hasta GND. Entonces, ¿qué va a sensar esta entrada del microcontrolador? Va a sensar 0. ¿Por qué? Porque está esta circulación de corriente desde la fuente a la señal de referencia GND. Por ende, no va a llegar estos 5 voltios, se van a ir acá abajo y no va a llegar a este pin. Entonces, nosotros agregamos pulsadores mediante una resistencia de pull-up o de pull-down también. Otra forma, ¿cuál era? Bueno, la inversa de esta era conectar en esta resistencia hacia la conexión a tierra. Entonces, se conectaba esta resistencia acá, se agregaba este pulsador. Vamos a hacer el ejemplo acá porque no lo agregué. Vamos a ir acá. Acá, bueno, teníamos Arduino por un lado, imagínense que sea el pin del microcontrolador, y teníamos el pulsador. Tenemos acá el pulsador, y nosotros lo que hacíamos era conectábamos el Arduino al pulsador, y desde el pulsador conectábamos una resistencia que se iba a GND, que era esta. Y en el otro borne lo conectábamos a VCC. Entonces eso nos quedaba algo así el circuito. Y acá el pulsador. Entonces cuando no presionaba el pulsador, cuando no presionaba el pulsador, este pin de entrada del microcontrolador, toda la señal que obtenía como ruido, la drenaba a GND, por ende obtenía un cero lógico. Y cuando yo presionaba este pulsador, o sea que había continuidad en estos dos bornes, en el microcontrolador, en el pin, iba a sensar estos VCC. Esa era la resistencia, esta es la resistencia de pull down. Ahora, ¿qué ocurre? Imagínense
que, bueno, tengo que agregar, como en el caso del laboratorio, ¿no? Agregué 4 pulsadores y yo por cada uno de los pulsadores agregaba la resistencia o de pull up o de pull down, bueno, pero por cada pulsador agregaba una resistencia. Eh, Internamente en Arduino, esto es porque en Arduino lo tiene contemplado, tiene lo que se llama una resistencia interna de pull-up. ¿Qué significa que sea interna? Significa que esta resistencia que está acá afuera va a estar dentro, detrás del pin digital. Entonces, nos va a quedar este ejemplo en lo que es dentro interno a Arduino, al circuito, va a tener esto. Al pin le va a conectar una resistencia y lo va a conectar a VCC. Entonces, esto, que es una resistencia de pull-up, antiguamente la teníamos acá afuera. Entonces, al tener una resistencia de pull-up interna, nos ahorramos a que tengamos que agregar esta resistencia de manera externa al Arduino. Entonces, de esta forma, el circuito ahora de pulsador y microcontrolador ya no va a ser pulsador, microcontrolador, los pines, GND, VCC y otra resistencia. No, al tener la resistencia de manera interna, yo puedo quitar esa otra resistencia y simplificar un poco el circuito. Entonces veamos, ¿cómo nos quedaría el circuito? Nos quedaría de esta forma, que es el Arduino conectado un extremo del pulsador a GND y otro extremo del pulsador a el pin digital. Lo único que tenemos que hacer es declarar este pin digital del tipo internal pull-up. Entonces, no va a ser ni de entrada ni de salida, sino que va a ser de internal pull-up. Entonces, de eso internamente, Arduino mapea esa resistencia de pull-up interna a ese pin digital, simplificándonos el circuito, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo ahora de esto en Simulide. En Simulide teníamos este ejemplo de hoy. Vamos a eliminar esto. Bueno, nos quedaría un pulsador ahora. Vamos a agregarle lo que vimos recién. Nos queda un pulsador. Vamos a agregar una conexión inalámbrica, una etiqueta. Lo vamos a agregar al pin 13. No, perdón, al pin 7, por ejemplo. Y le vamos a agregar como nombre pin 7. Pronto. Entonces, ese pin 7 lo vamos a crear también en un borne de ese pulsador que se llame pin 7. Y en el otro extremo le tengo que conectar a GND. Entonces voy a agregar GND acá, así utilizo la menor cantidad de cables. Vamos a quedar así. Vamos a dejar espacio acá. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es un pequeño código. Hola mundo esto. Que sea em, que sea para mostrar este ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer de manera rápida? Me voy a generar el pin del pulsador, que es el 7. Lo único que tengo que hacer es definir ese pin, que es 7, como input pull up. Pronto. Ahí me quedó esa resistencia conectada de manera lógica al momento que el equipo se energice y empiece a ejecutar este código. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a mostrar en una consola serial el valor de ese pulsador. Entonces nos queda serial begin 9600. Y acá lo único que voy a hacer es serial.print. Vamos a mostrarlo, que muestre con el enter. Y que muestre
el valor actual en ese momento, digital read, y el pin, que va a ser 7. Pronto, y acá vamos a agregar un delay para no desbordar la, la terminal serial, que sea de 100 milisegundos. Pronto. Input pull up. Generamos el binario, lo cargamos, input pull up, y vamos a ejecutarlo. Pronto, abrimos el monitor serial. Y acá podemos ver de que está, nos está obteniendo el valor de la resistencia interna de pull-up, que es 1, está bien, porque nos está presionando el pulsador. Y si presionamos el pulsador, nos va a quedar 0. 7. Esperen que me quedó 7, 7. Me quedó 7. Y acá me tiene que mostrar. eh, no le cargué el binario correcto, ¿no? Es input el que hicimos recién. Ahora sí. Reiniciamos la simulación, nos da 1 y si presionamos nos da 0. Estaba con otro binario. Y bueno, ¿para qué vemos esto? Y bueno, porque si van a armar algún prototipo o en algún caso es necesario tener mediante un teclado matricial información, no van a llenar el teclado con resistencias de pull up o de pull down, porque van a sobrecargar de conexión al santo botón. Entonces, como tienen esta resistencia interna, la pueden utilizar, y se liberan un poco de conexiones. Ojo que esto recuerden también que depende del tipo del pulsador que ustedes usen, ¿no? O sea, si ustedes tienen otro pulsador, por ejemplo, del tipo... eh, acá, vamos a parar la simulación. Si ustedes tienen un pulsador acá que sea normalmente cerrado, y lo conectan acá, vamos a quitar este pulsador y agregar este otro. Van a tener el comportamiento inverso, ¿no? Recuerden que el estado de reposo de este tipo de pulsador es normalmente cerrado, o sea, hay continuidad entre los bordes. Esto si nosotros tuviéramos en la práctica, a veces está bueno, un buen ejercicio de esto para aprender a usar el tester y eso, es medir la continuidad con el tester, para identificar si el pulsador es normalmente abierto o normalmente cerrado. Bien. O sea, le va a cambiar la lógica, básicamente. Y esto lo vemos por este tipo de teclados matriciales. Este tipo de teclados matriciales, bueno, en realidad es una forma de distribuir diferentes pulsadores, diferentes botones. O sea, internamente, si nosotros abrimos este teclado matricial, vamos a tener un borne que va a estar conectado a un pulsador y otro borne al otro extremo del pulsador.
Bueno, tenemos diferentes tipos. Acá tenemos este que tiene 3 columnas y 4 filas. Este tiene 4 y 4. Internamente esto, a mí siempre me gusta agregarlo como, o sea que si yo les doy un multímetro, por ejemplo, ustedes mediante con continuidad, analizando las combinaciones de cada uno de estos cables, ustedes pueden determinar qué cable está conectado a qué fila y qué cable está conectado a qué columna. Entonces, con eso ustedes hacen un bucle, ¿no? Van iterando entre cada fila y entre cada columna y pueden detectar qué botón es el que está presionándose. Porque pueden estar presionando más de uno a la vez. Cuando presionan más de uno a la vez, cierran eh, dos pulsadores, dos circuitos al mismo tiempo. Y eso lo pueden detectar sondeando por fila y por columna. Internamente, bueno, acá podemos ver de que la conexión, bueno, en este caso, en este ejemplo específico, es así. Esto depende del fabricante, cómo lo haya conectado internamente. Pero podemos ver que este cable de acá, este pin, perdón, este bus, este hilo de cobre, está conectado en común, todas estas filas, perdón, toda la columna uno. Eh, este otro está conectado a toda la columna 2. Este otro a toda la columna 3, que es toda esta, en común. Y después, bueno, este otro toda la columna 4, acá. Y después empiezan las filas. Esta R4 está conectado acá si seguimos la pista, va a estar conectado a todos estos pulsadores. R3 a todo esto. R2 si siguen la pista también a todo esto. Y R1 a la primera fila. Em, Sabiendo cómo está conectado esto, ustedes pueden generar algún algoritmo o algo que se encargue de obtener estos datos. ¿Por qué usamos la resistencia de internal pull-up? Bueno, porque nos permite que nosotros no conectemos por cada uno de estos botones una resistencia para eliminar lo que es el ruido, ¿no? Como la resistencia ya está dentro del microcontrolador, utilizamos esa resistencia, la programamos y lo único que tenemos que hacer es conectar directamente a los pines de entrada del microcontrolador cada uno de estos hilos de cobre. Bueno, tenemos de diferentes formas, eh, de diferentes cantidades de columnas, diferentes cantidades de filas. Pero, bueno, lo que representamos con cada uno de ellas, nosotros lo podemos. Es un pulsador, ¿no? O sea, acá nos representa el 1, pero en realidad es un pulsador que se cierra o se abre en función del estado, si está presionando o no el botón. Eso nosotros después lo podemos conectar, por ejemplo, a un. Le podemos dar un valor o el número en sí, que representa la etiqueta que tiene el botón, o le podemos dar el código ASCII, por ejemplo, para que ustedes lo representen con eso. Y después, bueno, ese valor es el que ustedes capturan con el microcontrolador y después, bueno, notifican al resto, o por WebSocket, o por RC232, o por MQTT, o por el protocolo que estén utilizando, por Bluetooth, o por lo que sea. Bueno, un ejemplo de esto es utilizando la librería KeyPad. Esta librería nos permite de manera muy simple este, mm, eh, obtener el estado, o sea, sondear cada pulsador y ver en qué estado está. En realidad es una matriz, ¿no? O sea, es lo mismo. Ustedes recorren una matriz y van obteniendo el digital read de cada pulsador. Y bueno, lo actualizan esa matriz. Después leyendo la matriz pueden obtener cuáles son los que están presionados y cuáles no. Bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, con esta función, no tenemos que declarar es la cantidad de columnas, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Generamos la matriz. Y después, bueno, tenemos que decirle acá. eh, ¿Qué pines voy a utilizar del microcontrolador para conectar a cada una de las filas, a cada una de las columnas? Y a partir de ahí, bueno, la librería genera el objeto, instancia ese objeto del tipo KeyPad acá. Y bueno, después nosotros podemos obtener el. Ya ya la librería ya nos agrega la etiqueta que tenemos. Acá podemos ver.
que son estas. Bueno, en función de la posición de la matriz, el pulsador que esté presionado va a emitir esa etiqueta. Y después, bueno, si hay datos, o sea, si hay datos que se están presionando, o sea, si hay teclas que se están presionando, se van a imprimir en esta terminal serial. Simulide nos da la posibilidad de hacer esta simulación también, que es aquí. Vamos a generar uno nuevo. Tenemos acá el teclado. Bueno, vamos a usar ya el ejemplo de acá. Lo que sí tienen que tener en cuenta es, es la librería, ¿no? Porque por defecto la librería no está. La librería no... Si ustedes lo van a compilar en Arduino, la tienen que instalar. Por eso les dejé en la presentación acá el link para descargarla. Acá. Descargan la librería, van al IDE de Arduino. En el IDE de Arduino seleccionan en la gestión de librerías, perdón, en el repositorio no. Si ustedes la descargan, ustedes descargan un archivo .zip. Entonces lo que hacen es, en la gestión de librerías hay una opción que dice importar desde zip. Acá, incluir librería. Añadir librería de .zip. Le seleccionan ahí el .zip que descargaron. Y eso les agrega ya los ejemplos también. Que es esta. El Gpad. Y bueno, en este ejemplo que les copié, hace esto. Abrimos un monitor serie y a medida que ustedes van presionando, van mostrando en esa conexión serial lo que es los pulsadores, ¿no? El valor de cada pulsador. En Simulide también, lo bueno que tiene que ustedes lo pueden hacer con el teclado también. Se mapea las teclas que ustedes tengan. Esto está bueno solamente para probarlo, ¿no? En la práctica tendrán que pulsarlo igual. Bien. Y bueno, vean que lo único que tengo que hacer, bueno, lo puedo cambiar a esto también. Le puedo agregar, porque recuerden que el teclado matricial es un conjunto de pulsadores nomás, distribuido de cierta forma, ¿no? Al igual que un display de 7 segmentos. Entonces esto le puedo cambiar filas, le puedo poner más filas, le puedo poner más columnas. Le puedo poner más columnas y bueno, tendría que modificar el constructor de eso. Bueno, le puse 1000 y se crasheó. Este, lo único que tienen que tener en cuenta es el código que tiene. A ver dónde lo veo acá, el código. Tienen que adecuar en el constructor, ¿no? No, este es el de los LED. Este, acá. Lo único que tienen que adecuar es el contenido de esta matriz que ustedes construyan, ¿no? Agregándole qué etiqueta quieren que ustedes muestre cuando ese pulsador esté presionado. Eso está bastante bueno. Bueno, les permitiría, bueno, también entender un poco de, no sé, si ustedes tienen que implementar o ven en algún momento un teclado matricial, bueno, sepan que cuando ustedes están presionando cada una de esas teclas, este, lo único que están haciendo es cerrando un contacto y bueno, hay algún microcontrolador que lo que detecta esa señal y bueno, codifica o representa el dato de una forma, ¿no? Con alguna codificación. Bien, por último, nos queda mostrar en pantalla, también como estamos mostrando en un LED, en un LED RGB,
en un en un RGB programable, en una tira, en un display de 17 segmentos, de ánodo común, de cátodo común. También podemos mostrar texto en un display de cristal líquido. Acá se ve un ejemplo de eso, que es un display que tiene 16 columnas y dos filas, 16 por 2. Y lo único que tengo que tener en cuenta en este tipo de display es que, bueno, tenemos diferentes pines de entrada, pines de datos, que es donde yo envío la señal de, de qué es lo que quiero prender en cada una de las posiciones de ese display. Este, es más, si se fijan internamente, cada dígito de ese display se puede llegar a ver que son, es como si fuera un display de 7 segmentos, ¿no? O sea, tienen un LED dentro que energiza cierto, o no, una matriz que representa cada posición de ese display LCD, en donde ustedes pueden pintar ese display con lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, pueden pintar esa matriz con lo que ustedes quieran. En este caso con un carácter, o pueden usar cualquier, pueden energizarlo de cualquier forma. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, aparte de los pines de alimentación, perdón, aparte de los pines de alimentación y de los datos que ustedes quieren enviar a ese display que quieren mostrar, tienen que agregar también lo que es el contraste de ese display. Por ende, la conexión suele incluir, en muchos casos, este potenciómetro en el cual lo que representa es el contraste de cada uno de esos eh, lugares de la pantalla que ustedes quieren agregar un carácter, un dato. Bien, hay varias formas de poder comunicarnos con estos displays. La forma más artesanal es mediante, mediante una librería, enviarle las señales de datos a ese display. Y la otra es mediante un protocolo, utilizar algún protocolo como OneWire o como el I2C también, que es un protocolo que me permite, bueno, tengo un driver en el cual yo tengo un pin de alimentación, un pin de GND y después tengo solo dos pines análogos en donde envío la codificación en ese protocolo. Entonces, en esa codificación yo le digo, imprimí en pantalla este string. Primero, declarar la pantalla, que sea de 16 por 2, por ejemplo, pero después imprimí este string. En esta fila, en esta columna, imprimí tal dato, o empecé a imprimir tal secuencia de caracteres. Esto está bastante bueno porque liberan pines digitales del microcontrolador. Si se fijan acá, estaban utilizando 8 pines digitales acá, perdón, 7 pines digitales, más lo de alimentación y más lo del contraste. Y acá solamente están utilizando dos pines análogos y, y dos de alimentación. O sea que de manera muy, muy simple, y es más, con esto después pueden conectar mediante I2C, pueden hacer un arreglo de display, o se pueden conectar varios en en estos mismos pines. Igual que en el puerto, perdón, en el protocolo OneWire, que les comenté hace un par de clases de las termocuplas. Este, Esto está muy bueno porque bueno, les permite ahorrar pines. Y la forma de, bueno, de usarlo, la mundo de esto en Arduino es definiendo. Bueno, en este caso no se utiliza la librería I2C, se hace de forma manual. Por ende, tengo que conectar 7 pines en Arduino. En este caso se usa, bueno, en Simulide tienen, tienen ya un display que se les proporciona, que es el de, es vamos a tomar de ejemplo, el LCD, acá. Este, este es el mismo que está en la presentación, en donde ustedes, bueno, le envían
una señal en alto para cuando lo quieren habilitar. Y bueno, si quieren limpiar la pantalla, tienen este pin 12, que es el que utiliza la librería para borrar la pantalla. Y con estos cuatro pines podemos imprimir en dos filas los datos. Y bueno, acá, si hacemos la simulación, por ejemplo, vamos a cargar el firmware acá. Vamos a generarlo en Arduino. Vamos a acá. Leer. Bueno, vamos a copiar acá el display LCD. Acá. Ejemplos. Acá es acá. Cristal líquido y el ornamento. Si no me equivoco, esto tiene que respetar el display. En el pin 11 está el de habilitar. Está bien. Y en el 12 está el de reset. Y después están los dos datos que se pasan como constructor. De 4 en el pin 5. Está bien. De 5 en el pin 4. Está bien. De 6 en el pin 3. Está bien. Y de 7 en el pin 2. Está perfecto. Entonces ahora nosotros editamos esto. O sea, primero le pasamos al constructor el tamaño del display, que va a ser de 16 por 2. Creo que esto lo podemos cambiar acá. Sí, podemos cambiarle la cantidad de dígitos que queremos mostrar. Y bueno, le pasamos el string. Bueno, compilamos esto, guardamos. Generamos los binarios y cargamos. Bien, pero acá no me está mostrando el binario que le cargué. Hello World, acá. Ahora sí. Nos está mostrando el mensaje en la primera fila y en la segunda está mostrando un contador, que es este. Se establece el cursor en columna 0, fila 1, y se muestra ahí, se imprime, o sea, estando el cursor en esa posición, se imprime esto que es un número, que es el que podemos ver acá. Entonces, de manera muy, muy simple, yo puedo ya mostrar mensajes en pantalla. Lo único que tengo que hacer es definir el tamaño de la pantalla y pasarle en qué posición quiero imprimir cada cosa. Bien, eso con respecto a los display LCD, ejemplo en Simulide. Y bueno, por último, uno de los ejemplos que hemos trabajado ahí en el aula, en el monitor que hay en el aula 1, es mediante una señal de RCA.
Arduino, si bien no es una tarjeta de video, permite generar señales RCA, que son señales que son de 480 por 240 píxeles. De manera muy simple, necesitamos dos resistencias nomás, una de 4,7K y la otra creo que de 1K. Y bueno, el conector RCA. Y con eso nosotros podemos eh, imprimir, perdón, mostrar una señal a 60 Hz en una pantalla este, mediante la conexión RCA. O sea, podemos generar una señal de video análoga que, bueno, un ejemplo de esto podría ser, bueno, también lo mismo, igual que hoy, ¿no? Con el LCD. Nosotros posicionamos el cursor en un lugar, en una posición, y a partir de ahí empezamos a, a imprimir los caracteres que nosotros queremos. Está muy bueno esto porque les permite, bueno, en su momento, este, creo que llegamos a implementar el juego Pong. No me acuerdo bien de memoria porque esto lo hicimos hace unos cuantos años. Pero lo habíamos llegado a implementar una pequeña animación en la tele, ¿sí? En blanco y negro, pero pueden mostrar mensajes en pantalla, pueden, bueno, tomar datos de entrada de un sensor, por ejemplo, y mostrar un valor, o, o dibujar un pequeño, un polígono también en pantalla. De manera muy, muy simple. Incluso hay algunos prototipos que se han hecho de algunas pequeñas consolas de juego bastante minimalistas, ¿no? Pero incluso en el Simulide ustedes tienen ejemplos de no usando una señal RCA, sino que usando un display también, que pueden crear. Bueno, hay un multímetro, hay un osciloscopio y también hay... Bueno, no lo encuentro acá, pero hay un juego bastante similar al Mario, hecho con un Atmega y un display también. Bueno, es cuestión de buscarlo en los ejemplos. Bueno, y bueno, está con esto ahora. La idea es hacer un prototipo en donde ustedes incorporen todo esto, que sería, no es un laboratorio esto, es otro ejercicio. En Simulide implementar un pequeño sistema de control de acceso, generando una SCADA, donde se muestre el comportamiento en tiempo real del prototipo. Entonces, ustedes van a tener bueno, en el Simulide van a tener un Arduino, van a tener que conectarle un teclado matricial y van a tener un display de 16 por 2 en donde van a solicitar que se ingrese un dato. Entonces, desde el display, perdón, desde el teclado matricial, ustedes, no sé, van a establecer que para ingresar tiene que setear, no sé, un número, tienen que ingresar un número, ¿no? Que ese número va a ser un string, ustedes lo van a tener que ir construyendo. Este, mm, Ingresan mientras no se ingrese ese string, bueno, de error o algo, a medida que ustedes van ingresando, por ejemplo, un caso de esto puede ser, a medida que van presionando cada carácter, y bueno, cuando presionen, no sé, el numeral, por ejemplo, ahí hacen la validación. Lo que ingresé, ¿es la clave que tengo seteada o no? Caso contrario, que dé mensaje de error y que reinicie el buffer
para que el usuario empiece a ingresar nuevamente una nueva clave. En caso de que esté correctamente, muestren en el display y muestren en el frontend, ¿no? En el sistema SCADA, muestren que se ingresó, que se desbloqueó ese sistema. O no sé, pinten el background de color rojo y cuando ingrese la clave correcta lo dejan en color verde y muestran un mensaje. No sé, eso, creatividad de ustedes ahí. Bueno, nos quedaría esos dos ejercicios eran para hoy y les voy a mostrar el sistema la virtual, la AVM que les pasé hoy. Ah, me colgué hablando, perdón, recién leo Elías. Buenazo, gracias por el aviso. Em, Vamos a VirtualBox. Bien, en VirtualBox, bueno, yo voy a eliminar esta, porque ustedes imagínense que no la van a tener, a esta VM. Y bueno, ustedes lo que hacen es descargan el link que yo les pasé, les va a descargar este archivo con extensión .ova, le dan doble clic, les va a abrir VirtualBox y les va a pedir que confirmen el ingreso de la VM. Vamos a tenerlo acá donde no se me fue. Se me fue. Acá. Acá. Confirman la VM, bueno, le modifican la memoria y eso le bajan un poco si quieren, no es necesario que tenga tanto. Le dan importar. Y esta VM ya tiene instalada lo que son las Guest Addition, o sea que pueden compartir carpetas entre su equipo host y esa VM. Y utiliza el NATEO, el tipo de tarjeta de red usa NATEO, o sea que van a tener conexión. Tiene instalado un cliente de Git para poder descargar los repos, algún repo. Y esto no va acá, esto no va acá, acá. Inician la máquina, vamos a ver esto, vamos a ver cómo nos quedaría. Y lo bueno que tiene esto, bueno, la idea es sustituir el, usábamos Windows 10 con un puerto serie virtual que era una versión de prueba. Y bueno, para no estar teniendo problemas, eso cuando vence, pues son 15 días de pruebas que tienen, este, mejor utilizar ya, en el caso de Linux, generar puertos serie virtuales en archivos es muy fácil. Instalan una aplicación que se llama Socat, em, que les permite generar un puerto serie. Y bueno, acá voy a iniciar sesión y les voy a mostrar un poquito. Voy a generar la instancia de la VM. Voy a generar un ejemplo para que tengan. Yo le Este, voy a dejar acá la computadora. Mañana voy a ir a instalar las aplicaciones, le voy a dejar el VirtualBox y ya mañana, después de eso, hago todo Buenazo, esto. buenazo, Elías, buenazo. Bueno, vieron que era. Pedí que te instalen la última versión de VirtualBox. Así es dar doble clic y listo. Eh, Le voy a hacer un bat que se inicie cuando inicie la computadora y que me abra directamente VirtualBox. Está bueno, sí, está bueno. Está bueno porque podés instalar después lo que vos quieras ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba mirando ahora cómo hacer un bat que inicie cuando inicia Windows 10. Buenazo, buenazo. Bien, entonces miren, levantó la máquina virtual y acá yo lo que voy a hacer es, voy a abrir una terminal y en esta terminal, bueno, para programar vamos a necesitar dos terminales. Voy a abrir dos pestañas acá. Y en la primera lo que voy a hacer es, dentro de mi directorio home hay
hay un bash script que lo que hace es, dentro de mi directorio home existen dos archivos que son eh, virtual uno. Son dos archivos, ahí va, virtual uno y virtual 2 que el bash script lo que hace es llama a socat y le pasa como argumento, bueno, le dice que en ese par de puertos serie, utiliza virtual uno en un extremo y virtual 2 en otro extremo. O sea que van a tener este archivo que está dentro de su home. Bueno, la contraseña para ingresar ISC, la contraseña es ISC. Si necesitan el usuario de root para instalar algo, el password de root es root al revés, es Tor. Y instanciamos el bash script y listo. Dejamos ahí corriendo. Acá me voy a ir al directorio TI-PI-SC, que es el repo de GitHub. Ingresamos, voy a abrir en app 3, perdón, en app 1 acá. Esta es la app, este es el código, el primer template que habíamos generado. Vamos a abrir acá Sublime. Y lo bueno que tiene esto es que, vamos a abrir la app 1. En las configuraciones de el puerto serie, acá si se recuerdan en web base.js, sustituyen acá, en Windows estábamos utilizando el serial, el COM 3 y 4, ese par que habíamos generado con el driver ese virtual, el software virtual ese de prueba que generamos los puertos serie. Y lo único que hacen es, acá apuntan a este archivo, home ISC virtual 1, que es el extremo de esa conexión virtual. Y después en el Simulide, que es el que vamos a estar utilizando, vamos a abrir acá Simulide, está acá, en archivos, descarga, Simulide. Tenemos el Simulide y el IDE de Arduino también, si necesitamos ver algún código. Y en el Simulide lo que hacemos es generamos un Arduino 1, abrimos un puerto, agregamos un puerto, Open Serial Port, y en las configuraciones del puerto lo que hacemos es le agregamos el otro extremo de ese puerto virtual. Que, bueno, un extremo era este, acá, Home ISC Virtual 1, o sea, eso tiene que estar en la aplicación de Node. Y el otro extremo va a estar en la aplicación, en Simulide, acá, en port name. Le agregamos Home ISC Virtual 2. Pronto, le establecemos la velocidad, le damos en Open. Vamos a darle en Open acá. Y voy a abrir monitor serie solamente para mostrar lo que manda la web. No hago nada acá porque todavía no tendría que cargarle algo a este Arduino. Iniciamos la simulación y acá me va a crear, me va a mostrar lo que el backend envía a ese puerto serie virtual. Entonces yo si hago, ¿qué tengo que hacer en la otra pestaña? Instanciar la aplicación. npm start. Y ahora sí, me voy al navegador. Puerto 3000, era el que habíamos dejado operativo esto. Acá. Damos localhost 3000. Y listo. Ahora voy a abrir Simulide acá para tener qué es lo que me va llegando en el monitor. Acá. Y si le damos en on y en off, acá podemos ver que me está mostrando
lo que el Simulide está, perdón, lo que el backend me está enviando al microcontrolador. ¿Qué me queda hacer acá? Bueno, meterle algún código a esto, ¿no? No le cargué ningún código. Pero de esta forma, bueno, podemos, bueno, no vamos a tener el problema que tenemos en Windows cuando programamos con Node, con NPM, que se nos queda la terminal bloqueada. Eso no lo vamos a tener. Este, y también nos va a funcionar Johnny5, la librería que les había comentado que no le funciona en Windows. Este, por ejemplo, yo acá lo que voy a hacer es voy a cerrar. Tengo una aplicación que se llama App3, que es la que le mostré la clase pasada. Voy a instanciar esta aplicación. Y en esta aplicación vamos a cerrar App1 y dejar App3. Bueno, App3 es esta. Y en el código, le abrí solamente web server. Es esta. En el código, lo único que le especificamos es que el puerto sea Home ISC Virtual 1, está bien. En el Simulide vamos a usar el Virtual 2. Y acá vamos a hacer un pequeño código, que es el Blink. Toma el pin 13, declaralo como salida. Y después acá entra en una función que sea loop, que se llame cada 2000 milisegundos, así mismo. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, al pin digital 13 se le va a setear el valor anterior al actual que tenía, pasado los 2000 milisegundos, los 2 segundos. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Abrimos el IDE de Arduino. Recuerden que la idea de utilizar el protocolo Firmata y Johnny5, que es, el framework sobre ese protocolo, es que yo al Arduino solo le tengo que cargar el estándar Firmata, que es el firmware para que entienda lo que recibe mediante Firmata por el puerto serie. Entonces vamos a ejemplo y vamos a Firmata, le cargamos el estándar Firmata Plus, generamos esto. Generamos los binarios. Y ahora vamos al Simulide. Vamos a cargar el binario del estándar Firmata que exportamos. Y listo. Ahora en el puerto ya lo habíamos configurado para que utilice el Virtual 2. Entonces cuando le demos iniciar a esto, vamos a instanciar. Bueno, nos dio un error acá. npm start. Listo. Conectado. Y ahora si vamos acá al Simulide podemos ver que estamos haciendo este blink desde el backend directamente, ¿no? Y no tengo que reprogramar. Imagínense, a ver, quiero hacer una modificación de esto. A ver, no sé, el blink es cada 2000 milisegundos, cada 2 segundos. Lo quiero hacer cada 1 segundo. Si yo lo tuviera hecho en el IDE de Arduino, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que ir al IDE, cambiar el timer, el temporizador, es el valor de ese delay, volver a compilarlo y listo. Pero ahora acá nosotros ya tenemos el estándar Firmata ya compilado en el microcontrolador. Lo único que tengo que hacer es, me voy al código fuente y digo acá en el backend, ¿no? A ver, ahora quiero que ese blink sea cada 1 segundo, por ejemplo. Vengo acá, le cambio el valor a 1000 milisegundos
guardo los cambios, reseteo el backend, lo vuelvo a instanciar de vuelta y listo. Ya tengo que el blink va a estar funcionando cada un segundo. Ahí se logra ver que es un poco más atenue. No sé, quiero hacer este cambio de vuelta para que sea más apreciable. Incrementarle la cantidad de tiempo. A ver, ponelo cada 3 segundos, por ejemplo. Vengo acá, digo cada 3, guardo. Perdón, esto no es necesario frenarlo, no es necesario cargar nada. Lo único que tengo que hacer es reiniciar el backend. Pronto, reinicio el backend. Y ahora me queda que cada 3 segundos se setean high, cada 3 segundos se setean low y así sucesivamente. Veamos acá, algo un poco más apreciable, 3 segundos en alto, 3 segundos en bajo. Listo, digo, quiero hacer otra modificación. A ver, no sé, quiero agregar un nuevo LED que esté en el pin 5, por ejemplo. Vengo al backend y digo, bueno, en la placa declara el pin 5 como salida, output. Vengo acá y digo, bueno, a ver, quiero generar un loop que no sé, cada un segundo le cambie el valor al pin 5. Listo, guardo esto. Bueno, me falta cambiar acá. Guardo el cambio acá, inicio acá. Vengo acá y digo, bueno, el LED 13 cada 5 milisegundos, cada 3 segundos está apagando y está prendiendo, ¿no? Eh, y el 5 cada un segundo. Si nos fijamos acá y le conectamos algo, vamos a conectarle un LED al pin 5. LED. Vamos a conectar el GND, vamos a conectarle en el cátodo, como tiene que ser. Y en el ánodo conectamos el pin 5. Cinco, 5, 5, 13, 5. Bien, y acá se puede ver de que el LED, obviamente, prende un segundo y apaga un segundo. Y el 13 demora 5 segundos, ¿no? No, demora 3 segundos, perdón. El LED 13, cada 3 segundos, se prende 3 segundos y se apaga 3 segundos. Y el LED 5 se prende cada un segundo y se apaga cada un segundo. Y acá se puede ver apreciable de que estoy utilizando los recursos del backend, porque ahora el temporizador lo está haciendo el backend. O sea, es él el que controla cuándo emitir, cuándo pasa estos 3 segundos o cuándo pasa este segundo. Entonces ya tengo ahí dos temporizadores que lo gestiona ya el propio backend y no lo estamos gestionando del propio Arduino. Podríamos gestionarlo del propio Arduino, sí. Pero acá estamos utilizando esta ventaja. Cargo una única vez el binario en Arduino y lo em, después programo directamente desde el backend solamente. Puede ser que si esté haciendo alguna modificación en el Simulide, tenga que recargar el, o sea, tenga que frenar la simulación e iniciarla de vuelta. Este, pero si lo estuviera haciendo en físico, a esto no habría problema.
Bueno, gente, con esto programen, agréguenlo, descárguense esta VM, pruébenla, cualquier cosa, si tienen algún problema o algo, me pegan el grito y nos juntamos un ratito cuando puedan y lo vemos. Lo que les dejo de ejercicio, lo que vimos recién acá. Cerré la presentación. ISC, curso 2021. Bien, lo que queda de ejercicio, no sé si lo quieren hacer ahora o lo hacen en la semana, es desarrollar un sistema de escala web que gestione una tira de LED programable RGB y lo de el, el teclado matricial que, que bueno, es un minimalista sistema ahí de seguridad. Semana que viene presentamos nuevo laboratorio también, que van a tener un poco más que investigar sobre motores y eso, y construir un driver de motores. Y nada, si quieren, podemos hacer como aquella vez que les habilité el escritorio y ustedes se conectan y programan ahí. Si no, ustedes hacen estos ejercicios y me mandan un correo con la solución de esto. Como a ustedes le quede mejor, Gurice. Yo en el repo estoy dejando todas las actividades, intentando. ¿Viste en la carpeta de simulaciones? Sí, 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 estuve Ya mirando, sí. en la semana lo hago y subo lo mío ahí. Buenazo, buenazo. Como a ustedes le quede mejor, gente. Yo voy a estar acá hasta las 2 igual, así que quedarían estos dos ejercicios que lo hagan antes de la clase que viene, ¿no? Háganlo de todo. Igual les mando un mail ahora en un rato por la plataforma diciendo que quedan estos dos ejercicios y les subo esta presentación. Así pueden sacar por ahí. No sé, Furta, si querés hacer algo. A mí me está esperando Alto Viso. Ah, no hablen de comida, Brice. No. Rico No, no, guiso. pero si hacemos algo, hacemos algo. Si no, Como quieran, gente. Yo voy a estar acá hasta las 0. Si quieren arrancar a hacer estos ejercicios ahora, bueno, lo hacemos, no hay problema. Si no me lo mandan ahora en la semana, pero mándenmelo cada uno, ¿no? Así vamos viendo cómo va cada uno. bueno, yo se lo mando en la semana, profe. Dale, Elías, buenísimo. ¿Está? Ya mañana instalo todo, ya espero por fin ya estar con 100% operativa la PC. Dale, buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa, pegamos un grito y nos juntamos un día en la semana, un rato, y vemos por ahí si tienen dudas o algo, no, escriban, no hay problema. Coordinamos y nos Sí, sí, juntamos. sí. No hay Profe, problema con eso. ¿qué es lo que tenemos que mandarle? Estos dos ejercicios, Juan. El El primer de la ejercicio es matriz y el de la, ¿cómo es? El de la tira LED. la tira de Ah, LED, en donde ustedes puedan mostrar, puedan cambiarle el color a un LED desde una página web a este LED programable, a esta tira de LED, pues puede ser una tira. Este pequeño sistema de seguridad que es, ustedes establecen una clave estática y mediante este teclado matricial tienen que chequear y mostrar en pantalla LCD, ¿no? Y en una web, en tiempo real, toda esa entrada de datos, ¿no? Y validación.